A propósito de Iron Mountain, estamos con Rolando Monticelli, es el papá de Juan Matías, uno de los 8 bomberos que murió en el incendio de Iron Mountain. Gracias por acompañarnos, Rolando. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar, de volver a visibilizar esto que había estado durante 4 años bloqueado, invisible. Yo traté por todos los medios que me fueron posibles de sacarlo a la luz, cosa que me costó que me amenazaran. Puntualmente el señor Juan José Gómez Centurión me amenazó de muerte. Tengo la documentación y tengo la denuncia penal que le hice, por la cual nunca respondió, ni siquiera se presentó. ¿Amenazado por qué, Rolando? ¿Por participar de los actos homenaje? No, por las cosas que yo publicaba en redes sociales y demás que le implicaban a él, porque en el momento del hecho, de la tragedia, él era el director de la AGC, o sea, el organismo de control justamente edilicio de, bueno, todo depósito de esta naturaleza. Ahora, Rolando, ustedes están convencidos de que fue intencional el Sí, hecho. sí. Bueno, ¿y qué es lo que escondía o qué es lo que ocultaba Iron Mountain para querer generar un incendio de estas características de tal letalidad que se cobró la vida de 10 personas? Claro, sí. Iron Mountain es una manzana completa, ¿sí? Para más o menos graficarlo. La nave, que se llaman así, estos depósitos, los sectores se llaman naves, que habrá tenido, no sé, convengamos, no sé, 15 o 20 metros por 20 metros, que se quemó con 4 focos de incendio diferentes, con aparatos que estaban programados con timer para que larguen una chispa e inicien el fuego. Además, todas las cajas que estaban en ese sector que lo querían controlar, o sea, querían hacer un incendio controlado, que se queme eso y nada más. Nada más. Las cajas contenían, esto no lo digo yo, me lo afirmaron peritos, me lo afirmó el superintendente de bomberos de ese momento, tenían combustibles para que el fuego sea mayor y más difícil de apagar. Bueno, no se quemó todo. Algunas cajas se pudieron recuperar y esto es público, ha salido en algunos que otros medios. Las cajas decían lavado de dinero premium, coimas, estaban los papeles de Panama Papers, bueno, todas cosas que, digamos, implicaban al que en ese momento era jefe de gobierno y posteriormente fue presidente de la nación. Rolando, varias empresas utilizaban Iron Mountain como depósito de sus archivos. Entre estas empresas, usted, bueno, mencionaba dirigentes políticos. ¿Hubo algún tipo de, digamos, comunicación de parte de quienes allí guardaban sus archivos para con las víctimas? ¿Ustedes pudieron tomar contacto con ellos? De ningún modo. A nosotros, digo, familiares, la única persona del ámbito político que nos llamó en su momento a los 15 días fue la señora Cristina Kirchner, que nos recibió en presidencia, sin cámara, sin fotos, para, bueno, ponerse a disposición de lo que podamos necesitar y demás. Yo tuve una conversación de unos minutos con ella y cuando me dijo a mí, bueno, no sé, usted necesita, quiere pedirme algo, bueno, yo nada, no quiero sacar ningún tipo de provecho de esto, ni mucho menos, solamente le pido, bueno, justicia. Y me quedó grabado el momento en que me dijo, yo no puedo hacer nada con esto, esto me excede. ¿Qué entendió usted con el MEXCEDE? Porque, bueno, el poder que había, que manejaba todas estas cuestiones de lo que allí se guardaba, venía de empresas que son monstruosas, claro, y que seguramente manejarán. Rolando, yo quiero, a ver, que recordemos a tu hijo, ¿no? Porque hoy es un día no solamente de pedido de justicia, de investigación y de toda la causa judicial, sino también de recuerdo, ¿no? Quiero que me ayudes a recordarlo, a quienes no lo conocimos, a Juan, pero quiero sumar a esta charla a Laura Mayor, que está en el lugar, porque ella también fue testigo, estuvo aquel día, llegó a los minutos de iniciado el incendio, como otros periodistas. Y Laura, ¿qué recordás? Así te sumo a la charla con Rolando, Laura.
Recordemos, Alejandro, y bueno, por supuesto todo el saludo de los integrantes de este equipo de la televisión pública, que estuvimos tan cerquita del lugar, apenas a unos metros, y pudimos llegar en el momento en que comenzaba este incendio, que jamás hubiéramos imaginado que iba a ser tan grande y que iba a causar lo que hoy conocemos como la tragedia de Iron Mountain, ¿no? El relato conmovedor del padre de una de las víctimas. Recordemos cuando veíamos, claro, denodadamente, Alejandro, las detonaciones una tras otras en el interior, y no entendíamos realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Veíamos, sí, la desesperación, las corridas, el calor, porque recordad que estamos hablando de un 5 de febrero tan caluroso, claro, como una jornada como hoy, más el fuego y el vallado, por supuesto, de las primeras fuerzas de seguridad que venían, y a los empujones como se podía empezaban a hacernos retroceder de esa cuadra, de estas 4 esquinas, porque recordemos que el depósito de Iron Mountain es casi toda una manzana, ahí en la calle Azar al 1245, la calle Jovellanos, estas 4 esquinas que estaban realmente incendiándose, prendiéndose fuego, con casas particulares, casas bajas, estas casas entre Barracas y La Boca, que son que propenden mucho a prenderse fuego, y los vecinos desesperados que sacaban a gente grande, a mujeres, a hombres, a chiquitos, pleno febrero, donde gran cantidad de familias estaban ahí alrededor sin entender absolutamente nada. Veíamos y vivíamos realmente escenarios de mucha confusión, escenarios realmente de mucha desesperación, verdaderamente lo que se vive en los primeros transcursos o minutos u horas de lo que es realmente luego una tragedia. Y claro, el trabajo denodado de los bomberos voluntarios que ingresaban y que no daban abasto y que ponían el cuerpo, y cuando se escuchó esa detonación, tal vez la más fuerte, y que todos vimos, pero en vivo y en directo a metros de nosotros, que esa pared de 10 metros se caía sobre esa nube de humo y de fuego, sobre aquellos hombres y mujeres que verdaderamente perdieron a las víctimas. Me parece interesante que lo repasemos, porque vos en lo grande, en los medios hegemónicos, no se van a andar acordando de esto. Pasó súper desapercibido todo el tema. Incluso en su momento pasó desapercibido, y no por nada, porque en realidad están involucrados. Bueno, ahora cuando repasemos un poco la historia, van a notar por qué me parece que la impunidad es un factor absolutamente fundamental para entender esta historia, que la voy a sintetizar. Sí, digo, levantaron el tema en cuanto a tragedia, como si hubiera sido cualquier tipo de accidente, o cualquier tragedia donde, no sé, hay un incendio. Y es no con las particularidades del caso. Exacto, vamos a contarlo muy brevemente antes de saludar a nuestro entrevistado. Iron Mountain es una empresa internacional que se dedica sobre todo a la guarda de documentos importantes de otras empresas muy importantes, ¿no? Entonces guarda los papeles de bancos, tenía por ejemplo los papeles del HSBC, entre otras empresas que ahora vamos a repasar. Y un día, en uno de los depósitos que tiene la ciudad de Buenos Aires, se incendia. Un incendio además muy evidentemente provocado intencionalmente, ¿no? Además son lugares preparados para que no se incendie. Claro, o sea, las empresas lo mandan ahí para que lo... Si yo te contrato y te pago para que todos los meses vos más o menos me guardes esta caja de papeles, la idea es que no se incendien, claramente. Pero bueno, hubo un incendio que además muy evidentemente intencional, porque por ejemplo hubo muchos fueguitos que empezaron en distintos lados y algunas otras pruebas también. El asunto es a quién le convenía que se incendiaran esos papeles, pero no solo eso, sino que además ese incendio tuvo víctimas concretas, que fueron los bomberos, que acudieron además a apagar el incendio porque se les cayó una pared encima, porque además el galpón no estaba habilitado y otras irregularidades que tienen que ver con eso. Y murieron 10 funcionarios públicos, de alguna manera. Y hoy, obviamente, el homenaje va a tratar un poco de recordarlos. Así que vamos a saludar a Gabriel Fuchs, que en aquel momento era legislador porteño y que hoy, además, es secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Y además, bueno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, va a asistir también al acto en me parece que clara posicionamiento respecto de esta tragedia. Gabriel, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuántas preguntas, Gabriel? Para empezar esto, ¿por qué el Ministerio de Seguridad tiene una presencia en el acto de hoy? Bueno, en primer lugar, porque la actitud del Estado en relación a las víctimas y a las familiares ha cambiado 180 grados. La actitud frente a las víctimas, ya del gobierno de la ciudad en aquel entonces, fue que los culpables de su propia muerte fueron los que participaban del operativo, porque el operativo fue malo.
desoyendo que preexistían más de 20 alertas que habían hecho distintas agencias del Estado sobre la imposibilidad de ese galpón de cumplir la función que cumplía, del estibaje de papel, de la antigüedad del galpón, la falla de las alarmas, con la cantidad de temas que no hace falta enumerar ahora. Desconociendo eso, el Gómez Centurión, que era el jefe de la Agencia Gubernamental de Control en aquel momento, dijo que la culpa había sido del mal operativo. Patricia Bullrich, como ministra, en su primer año, ratificó este concepto, es decir, echar la culpa a los que no podían defenderse, y esto tiene una causa. La causa es que al principio había dos zonas de investigación. La primera zona de investigación tiene que ver con quién prendió el fósforo y por qué lo prendió, qué papel o qué papeles quería eliminar. Esa investigación, al día de hoy, sigue estando en una zona muy oscura. Hay una cantidad de especulaciones, como mencionaste algunas de esas especulaciones. Como el HSBC, por ejemplo. Bueno, eso fue una de las especulaciones en ese momento, porque cuando se le pidió al HSBC, Procelac, alguna información vinculada a cuentas que estaban en el exterior en ese momento, dijo que se habían quemado ahí. Después igual las entregó, las consiguió, pero entonces hubo una especulación muy fuerte. Pero puede haber sido el HSBC u otra, pero objetivamente esa zona de investigación nunca avanzó. La segunda es la que a mí me tocó como legislador y ahora como funcionario del Ministerio de Seguridad, de quien depende además la Policía Federal, los bomberos y también los bomberos voluntarios, porque en mi área es la que establece el vínculo con los bomberos voluntarios a nivel nacional. Tiene que ver con las responsabilidades del Estado, ¿no? Es decir, hace recién 2 años y medio aproximadamente que la justicia empezó a enfocar la cadena de responsabilidades de los que dijeron que la culpa la tenían las víctimas. Y entonces ahora hay una zona de procesamiento en la cual está muchos funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control, que era quien tenía que hacer cumplir esas normas, porque, como yo digo siempre, el que tiró el fósforo lo tiró con un intento de que se elimine algún tipo de prueba, pero lo tiró en el pasto seco de la anomia del Estado, de la falta de presencia y de la corrupción, que permitió que todas las fallas que habían sido denunciadas no hubieran dado por clausurado ese galpón, que además es un galpón de 100 años, en una cosa que es un anacronismo, aunque muchas leyes obligan a que la custodia del papel se prolongue varios años, porque es necesario mantener como elemento probatorio, pero que hoy ya puede disminuirse muchísima cantidad. Y además un mercado cartelizado, porque en la Argentina solo 2 empresas están habilitadas para hacer este tipo de guardia de documentos, y como vos decías, o no sé quién mencionaba, Iron Mountain es una gran multinacional, surgida en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, que se justamente para guardar documentación en el corazón de la montaña, por si hubiera en aquellos tiempos lo que se consideraba una posible guerra nuclear. Claro. Tenemos un público bastante joven, en promedio, Gabriel, que se debe estar preguntando por qué demonios la gente guarda papeles, pero bueno, sí, en una época todos los documentos venían en forma de papel, ahora me imagino que estamos yendo hacia una era más digital donde por ahí las empresas tienen otro formato, las que guardan, la propia Iron Mountain posiblemente, y no guardan toda la documentación en galpones con papel, pero bueno, Cablevisión, Edenor, IRSA, Alto Palermo, Swiss Medical, Banco Patagonia, Banco Santander Río, Monsanto, Telered Imagen, Banco PNP, Paribas, bueno, Pago Fácil, Excel Group. Estamos hablando de empresas muy importantes que tenían documentación guardada ahí y que en algún punto, bueno, empresas importantes y empresas que pueden comprar la impunidad. Por eso es que esa línea, como vos me contabas hace un ratito, realmente como que llegó a una especie de pantano la investigación. Sí, eso, lo que está comprobado es que el incendio fue intencional, eso es así, ya no hay retorno en esa información. El incendio intencional se hizo en un depósito que no cumplía los requisitos para seguir haciendo esa guarda de papel. Eso es lo que ahora la justicia está investigando en la línea administrativa. Yo quiero decir otra cosa que es para su eficacia. Esa empresa es una empresa tecnológica, ahí en esa zona, en Barracas y otra parte de Padre Patricios, funciona lo que se llama el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito que tiene grandes exenciones impositivas, es decir, la ciudad perdona impuestos a cambio de que se radiquen empresas tecnológicas. Esto es un proceso que comenzó en la época de Macri. La primera empresa tecnológica
que se radicó ahí fue Iron Mountain. Es decir, cuando se anunció la creación del distrito tecnológico, Iron Mountain fue el ejemplo y la primera que se radicó ahí. Ya solo no me recuerdo las cifras, porque pasaban muchos años, pero la descarga impositiva que se evitaba era muy, muy alta, pero a su vez lo que estamos entendiendo es que también se evitaba ser inspeccionada y que tenga que cumplir los requisitos de inspección. Era como parte, que es muy clásico eso, ¿no? Del acuerdo. No controlar capital para que el capital, las inversiones no se vayan. Entonces, se les permitían hacer lo que quieran. Que hubiera una estima de papeles que llegaba hasta el techo, que tapaba a su vez los aspersores, bueno, montones de cosas que están en fojas y fojas de la causa y de los peritajes, pero bueno, la línea de investigación administrativa está en marcha, mucho mejor ahora. Sí. Ahora los familiares que no eran querellantes y no les estaban permitiendo ser querellantes, lo están haciendo. El Estado Nacional, el Ministerio de Seguridad, ha puesto a disposición de ellos todo lo que sea necesario para que esa querella se desarrolle. La ministra hoy va a ratificar esa voluntad, que es una voluntad política muy clara, y claro, siempre nos va a quedar la duda de qué fue y quién fue el que prendió el foco, pero sabemos Gabriel, perdón, quién fue el que dejó que se prenda. Claro, pero es la misma causa la que investiga quién quiso incendiar eso y la que investiga las irregularidades. No, y a son distintas. Ah, son dos distintas. Exactamente. ¿Y los familiares son querellantes en las dos? Los familiares son querellantes en la causa administrativa. Claro, la que investiga la responsabilidad o la cadena de negligencias en todo caso y la responsabilidad del gobierno de la ciudad a la hora de fiscalizar ese galpón en concreto. Así es, exactamente. Pero no solo eso, porque cuando Gómez Centurión fue a la legislatura, le preguntamos por el expediente de habilitación de Iron Mountain. Recordemos que fue una empresa beneficiada con exenciones impositivas. Dijo que se había perdido. En la administración pública existe un mecanismo de reconstruir expedientes que están tipificados, digamos, no es que se pierda un expediente y nunca más se habla. Se acude a las fuentes, es factible reconstruir un expediente. La Ciudad de Buenos Aires tenía contratada en aquella época una consultora para trabajar en la reconstrucción de expedientes destruidos o perdidos. Nunca apareció el expediente de habilitación de Iron Mountain, por ejemplo. Entonces, hay una cadena muy, muy compleja. Yo creo que además a la gente que está procesada, por ejemplo, el propio Gómez Centurión nunca fue convocado a declarar, siendo que era la cabeza de la Administración Gubernamental de Control. Quien era el jefe de gabinete en aquel momento no fue convocado a declarar, Horacio Rodríguez Larrete, el jefe de gobierno nunca fue convocado a declarar. Deberían también, yo no sé si procesados o no, pero sí deberían ser porque la cadena de responsabilidades de las fallas del Estado les compete a todos los que tenían esa responsabilidad en aquel momento. Quiero solamente recordar que cuando vos hablas de Juan José Gómez Centurión, estamos hablando del mismo señor militar retirado que fue candidato a presidente en 2019, con un discurso sumamente conservador y, en el mejor de los casos, conservador en realidad. Sí, negacionista del genocidio. Por eso, gracias por completármelo, que en ese momento, como bien vos recordaste, estaba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, es decir, sería el responsable directo. Así es. Y después cumplió funciones en la, ¿cómo se llama? En la DGI, aduana, etcétera, en la época de Macri. Gabriel, y